Ahora sí. Ivana. Ivana. Ahora te espero. Ivana. Hmm, Pues ya estoy transmitiendo. Ahora solo tienes que... No, no tiene sentido. Y hay gente que se sumó. Ah, ya estás. Te voy a saludar. Ya. Bien, niña, ya que estás aquí, tienes que enviarme solicitud. Envíame solicitud. Bueno, mientras saludaré a gente mutágeno. A gente mutágena, hola. Ah, ahí está el Pablo. Hola, Pablo. Estamos haciendo una transmisión en vivo. Están sucediendo muchas cosas. Dice Iván que te estoy, niña, dice que te estoy esperando. Esperando Iván Valparaíso. Ahora Ahora sí, sí, ¿me ahora veí? sí. Ya, mira, es que no sé qué onda, porque igual mi internet es como el hoyo. No, el mío está, como dicen por Está ahí, bien, normal. Normal. normal, no, ¿Será ese ya, perdón. concepto? La normalidad. ¿Qué quieres tú decir con este tipo de cosas? No, nada, yo no quiero decir nada. Oye, tenemos ocho, Cuéntale al ocho público. personas. Ya, le voy a contar al público que hoy día tenemos el agrado de hacer un en vivo con la doctora en Wild Anthropology o Antropología Salvaje. Ella tiene un doctorado en una universidad en Oxford, pero no vamos a hablar tanto de los títulos de ella porque tampoco queremos de repente ser tan de la titulitis, ¿ya? Entonces, la idea de este en vivo es que que hagamos una cosa como relajada, porque en realidad como que estamos viviendo tiempos bastante álgidos, y entonces la idea es que hablemos de cosas que de repente nos dan placer, nos dan felicidad, y así que aquí está Lilith. Lilith, obviamente vamos a hablar de cosas que nos dan felicidad, pero también va a haber ahí una crítica, vamos a tratar de profundizar también, así que bacán. Ya por Lili, bienvenida. Bienvenida tú también, niña. Que es una bienvenida mutua. Sí, porque hace tiempo que queríamos hacer algo como juntos y nunca hemos podido al final. Teníamos unas ideas por ahí, pero al final como que no se concretizaba nada, así que bueno, ahora vamos a ver, vamos a probar con esto y vamos a quizás retomar una idea que teníamos hace mucho tiempo, que pensábamos hacerla en una radio, por ahí en una radio, y al final como que no avanzamos en eso, pero vamos a hacer algo que quizás algunos ya lo han visto, pero no nos importa copiar porque no estamos ni ahí con la autoría, así que no nos importa copiar, si hay que copiar, vamos a copiar. Y hoy día vamos a analizar canciones, o vamos a recordar aquellas canciones que nos dan felicidad o música que nos da felicidad. Entonces, me gustaría empezar, no sé, pues de repente con tu música, Lilith, tu música que te da felicidad. Amiga, yo antes quisiera igual contar una cosita muy pequeña, solo Sí, porque me sucedió hace algunos minutos nada más, minutos ya. antes de que tú me sorprendieras en la situación. Lilith, ¿estás listas? No, aún estoy comiendo, porque me desocupé hace poco. Y la situación donde yo te dije, se te nota tu Tauro. Bueno,
Antes de Sí, esta sí, situación, sí, antes de esta sí, situación, estaba yo como en una de estas sesiones personalizadas con una chiquilla a la que yo le conté la importancia de tu existencia en mi vida. Porque yo le contaba a esta ya, chiquilla que, bueno, primero nunca te lo había dicho, bueno, te lo digo ahora por este en vivo de Instagram, porque yo le explicaba a esta chiquilla que siempre habías aparecido en momentos muy particulares. Y uno de los últimos y más significativos fue el año pasado, más o menos por esta fecha, de hecho, que se produjo sí, allí en Erasmus. Yo me venía bajando de la micro y además me bajé en un lugar donde yo no me suelo bajar, pero ya me bajé ahí, estabas tú, y yo venía con esta situación de que habíamos levantado algo que se llamó Encuentro, Vidas, Cuerpos y Territorios. Y una vez más yo me preguntaba por qué no había resultado esto, y tú de pronto me dijiste una cuestión que fue así. ¿Tú sabes cuánto tiempo demora en conformarse una roca? A mí esa pregunta me tranquilizó, o sea, me abrió un montón de perspectivas y me hizo entender que no somos nada el centro del mundo, no somos nada el centro del universo. Y hay cosas que toman su tiempo y hay que entender que las cosas se toman ese tiempo y una, en vez de intentar alterarlos, porque una necesita que funcione de un determinado modo, tendría que más bien aprender a dialogar con esos tiempos y esas, bueno, sí, lo quería contar, como modo de paréntesis. ah, qué va. No, sí, yo también recuerdo ese momento, lo recuerdo súper bien y me acuerdo que en ese momento nos encontramos justo ahí en la entrada del gimnasio. Y sí, estábamos hablando del tema y de estos estreses que surgían. Y de hecho yo hice un video en donde hablo de esto, de esta situación, porque de hecho hice un video donde hablaba de pandemia y geología o angustia y geología, no me acuerdo, en uno de los videos del Instagram. Y hablaba de esta situación porque me acordaba de aquella conversación y de la reflexión que hacíamos pues, con respecto a esta cuestión que de repente nos venía esta cosa de lo inmediato, que queríamos ya tener como el cambio, la revolución y toda la cosa, y la cuestión era como tratar de entender que eran procesos y que ahí habían procesos que llevaban tiempo, que son cíclicos y que por lo tanto no hay como un clímax en ese proceso, así que igual eso como que tranquiliza. Pero igual uno de repente tiene en este tiempo yo la verdad es que he recaído con esa cuestión de la inmediatez, de querer un cambio, porque veo que la cuestión está como súper eh, heavy. O sea, hay mucha injusticia, entonces esa cuestión da rabia, da impotencia, y de repente uno quiere como una gran explosión que acabe con toda esta injusticia. Así que igual fue bueno ayer cuando hablábamos y tú me propusiste, y hagamos algo juntos y salió esta cosa como de hablar quizás de cosas un poco más livianas, sin ir más allá, pero que de repente nos pueden ayudar también a llevar como toda esta ansiedad o esta rabia que tenemos, porque creo que es como bien generalizada la rabia que tenemos. Entonces, si quieres, empezamos y empezamos con tu música, esa música que a ti te da felicidad, te hace sentir y te da placer. Bueno, entonces, ya que tú me diste el pase, podemos comenzar. Yo la verdad es que no quiero explicar mayormente, simplemente quiero que lo escuchen, el Ya. tema. Entonces, voy a simplemente darle el play. Lo que sí es que voy a proyectarlo con este cosito, así que voy a darle vuelta para que se vea el video. Sí, ahí estoy, ahí está. Y vamos a ver, todos ahora van a ver cuando le ponga clic. Mira, mira el clic. Se va acercando. ¿Cómo está tu corazón? A ver. Ahí está. Y de hecho le voy a poner pantalla completa, ¿sabí?
Sí, le voy a poner pantalla completa. Por allá hay un cosito del Comando Jungle, que es un grupo de hombres insoportables. Ya, acá está, clic. Mira, yo voy a buscar la canción porque quiero ver la letra. Lilith, ¿a quién quieres matar? Muy bien, ese es el tema que quería compartir, que llegó de nuevo a mi existencia en este momento tan particular de pandemia más capitalismo, o capitalismo más la pandemia, porque en realidad el patógeno, ¿qué culpa tiene de que le hayan destruido su entorno? Si Sí, solamente tiene que sobrevivir. y ganas de matar es como, no sé, yo creo que a muchos se nos ha pasado por la cabeza Yo quería igual en estos transparentar tiempos. que antes cuando yo escuchaba este tema y me hacía tan bien, en realidad era desde un lugar muy distinto en el que me encuentro ahora, porque yo conocí este tema allá por el 2017. Y el 2017, particularmente el segundo semestre de ese año, eh, fue un periodo súper complejo en mi existencia. Entonces se activó en mí esto que le llaman la venganza, el de querer vengarse. La vendetta. Claro, y yo particularmente, y esto lo hablo desde mí, me di cuenta que esa necesidad de querer vengarme, en mí por lo menos, se volvió súper autodestructiva. Porque al final, como que esa venganza la volcaba, no era en
ella incluso necesitaba vengar. Yo quiero otras cosas. Y ahora, como que este tema hasta lo puedo bailar, y más bien ahora lo relaciono con una dicotomía, como con esa Mm, tú me anduviste diciendo, ¿y tú cuándo te volviste de colonial? Pero es una sí, dicotomía que yo he descubierto en esto de los caníbales, po. Cuando la otra vez sí, hablábamos de las yasichas sí. y actuaba entonces la dicotomía caníbal o buen salvaje, a mí me gusta mucho sentir que hay una potencialidad caníbal y que en vez de que esa potencialidad te termine consumiendo a ti, tú entenderla como lo que es, una potencialidad, entonces Mm. que es posible una serie de posibilidades, pues, tanto de llevarla a cabo como, o simplemente experimentarla de un modo que no sea tipo, ya, voy y tomo el cuchillo, ¿cachai? Como no tan Mm, material o no tan mm. literal. Me gusta porque me invita a la fantasía, me gusta porque tiene el pelo azul. La prohibida, he mencionado la prohibida. Sí, la prohibida es como muy conocida ya en España y acá igual en el mundo más así como Colita, ¿tú quieres decir colita, eso? colita. Oye, niña, ¿y Hoy tú quieres contar antes por qué mencionas esto de España? Porque tú dijiste, ella es bien conocida allá en España. en las Españas sí, porque yo estuve viviendo en las Españas durante 4 años y mi compañero de casa de vida es de esos territorios, aunque él es de un territorio que es un poco diferente, que tienen como ahí todo un rollo que son los vascos, de Euskadi. Entonces, igual ahí como que se escuchaba y se escucha ella. Regio. ¿Y tu tema? Ah, y esta es como la Radical Oye, Andina, tu tema. sí, la raíz, sí. Oye, no, mi tema, mira, mi tema es un tema que me recuerda mucho mi niñez, que es en el campo. Yo vengo de un pueblo muy campestre, de hecho vengo del Valle de Colchagua, que es una cuestión súper guasa. Eh, y, y en aquella época, me acuerdo cuando chico, se escuchaba mucho en la radio, eran como habían dos tipos de cosas que se escuchaban, que eran la cumbia y la ranchera. Y entonces a mí me marcó mucho una cantante que yo pensé que era mexicana, pero en realidad no, ella es chilena de estos territorios y ella es Guadalupe del Carmen. Entonces, la verdad es que yo escuchaba sus canciones, nunca me interesé de su vida. Igual la vida de la Guadalupe del Carmen es bien heavy. Ella murió a los 56 años, es una mujer que le fue muy bien, tuvo un tiempo en que le fue muy bien cuando era joven, y después tuvo un periodo súper mal, a su hijo se lo mataron de un disparo, luego ella estuvo súper mal, intentó siempre ir a México porque tenía mucho estas ganas de conocer México, y ¿sabéis qué? Y a partir de eso empecé como a estudiar por qué ese gusto por las rancheras, que es un gusto como muy del pueblo, de la gente del pueblo, por el pueblo le gusta mucho la ranchera. Y empecé ahí a averiguar y me di cuenta que en realidad la ranchera tenía que ver con lo que se sentía identificada la gente de aquella época, por los años 50. De hecho, hay un hecho como súper puntual que tiene que ver mira, hasta con la geología, que en 1939 hubo un terremoto importante ¿cómo se llama?, en la zona central, y, y en esa época el presidente de México llegó acá con un barco con ayuda para la gente que había sufrido la cuestión esta del terremoto, y traía mariachi, traía hasta una soprano, boxeadores, porque en esa época era como esa onda, y ahí marcó también como un precedente para que la gente empezara como
a gustar ¿cómo se llama? De la ranchera. Y hay como todo un tema, mira, hasta como de subversión a lo que venía de Gringolandia, porque en esa época en Gringolandia estaba toda la cuestión como de la música, la música como más no sé, pues de la Marilyn Monroe, esta cosa como mucho más, que era como más de una élite, pues entonces como de un glamour, ¿cachai? Que no le hacía sentido a la gente de aquella época. Entonces yo me recuerdo que esta canción se escuchaba mucho, la voy a poner, esta canción que canta que Guadalupe del Carmen llegó a ser mezzosoprano. Mira, Guadalupe del Carmen, como que bien, ¿tú no conocías a Guadalupe del Carmen? ¿Sabías? No, no la ¿La habías conocía. escuchado? Mira, porque Guadalupe del Carmen es como una olvidada de la historia de la música. Es como, de hecho hay como unas comparaciones que ella sería habría tenido tanta repercusión a nivel país, ¿cachai? De como la comparaban incluso como con la Violeta Parra, la Margot Loyola, ¿cachai? Todas esas, entonces como que fue bastante como invisibilizada. Y bueno, sin ir más allá, yo voy a poner la canción, eh, que a mí esta canción la vamos a escuchar y después les digo lo que me provoca. No sé si se va a escuchar, dime tú si se escucha. Ahora sí, compadre. Por todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me dio, por las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción. Cuando no hay reproches que nos duelan, se puede maldecir y bendecir. Con música la luna se desvela, y el sol se hace tarde a salir. Claro que sí, compadre. ¿Y qué importa que no me quiera bien? Cuando al cabo me quedo sola. Ya no quiero llorar, ya no te espero. Quiero sonreír, quiero ir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Y al son que yo les toque han de bailar. No vuelvas que hasta ti te haré Esa es la canción.
Y esa canción, mira, yo como que nunca le había tomado me había fijado en la letra, pero en aquella época me acuerdo que la escuchábamos mucho se escuchaba mucho en el campo. Mi padre, que llegaba del trabajo, la ponía porque había como un programa que daban en el pueblo, y era de esta música mexicana. Y, y siempre asocié cartas marcadas con una carta, ¿cachai? Con el envío de una carta. Pero en realidad la canción habla de las cartas marcadas cuando tú juegas con cartas y marcas las cartas y haces trampa. Es como de nuevo aquí como, mira, esta canción al final habla como de una venganza también, ¿cachai? Como de, tú me hiciste mal, y entonces yo voy a ser ahora tramposa siempre. Porque esa es la cosa, yo voy a jugar con cartas marcadas. Y para mí no, yo siempre pensé en una carta, un envío de una carta, ¿cachai? Pero al final tenía que ver con las cartas marcadas, ¿cachai? Que tú te vuelves como, claro, te vuelves tramposa o tramposo, ¿cachai? Después de sufrir un desamor. Y para mí era como súper normal escuchar esta música. De hecho, cuando yo llegué a la universidad, eh, la gente con la que me relacioné hablaba mucho de Víctor Jara, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cubano? Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, ¿cachai? Personas que cuando yo dije, mira, pues es que yo nunca jamás en la vida he escuchado a esa persona. En el campo escuchábamos a este tipo de gente, escuchábamos a la Violeta Parra, así que la conocía, y eso, ¿cachai? Entonces era como, también habla como de una parte de la sociedad, ¿cachai? Que era como esa parte de la sociedad que se sentía identificada con este tipo de cosas, que además era una parte de la sociedad que era muy machista, porque las canciones tenían que ver mucho con amor y desamor, y había mucho machismo. Pero, no sé, a mí esta música me acompañó siempre, y me trae como muy, muy bonitos recuerdos, y me genera sensaciones como muy, muy bonitas. Así que quería compartir eso, porque además, ¿sabes qué? Cuando estuve en España, en los movimientos de estos movimientos que son como de activismo, ¿cachai? Le gustaba mucho la ranchera. Gustaba mucho la ranchera, y se escuchaba, ¿cachai? En las disidencias, se escuchaba mucho la ranchera, entonces me llamaba la atención. Y ahí también había como una historia, porque como no había hubo una historia de migración, ¿cachai? A México, entonces había como, pero se escuchaba mucho en esos ámbitos, que yo decía, pero qué raro que se escuche esto, y lo escuchaban así como, las cosas que, ¿cachai? Que son como en contra de nuestros pensamientos, los escuchamos. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Yo antes de darte Antropólogo. Sí, yo desde todos mis títulos y doctorados varios, bueno, que dicen que están dentro de los llamados títulos, pero bueno, que a una le gusta decir títulos y doctorados para hablar mucho más. Porque como ya dijeron en literatura que las mujeres escribían cortito, porque estaban acostumbradas a hablar poquito, imagínate tú lo poquito que pueden llegar a escribir las travestis. Pero hay más acuerda de Néstor Ferlón, el que nos dijo que aquí no había neobarroquismo, sino que esto se trataba de ser neobarrosas. Y yo, antes de darte mi apreciación del tal vez por qué alguna aproximación, mencionarte que Gabriela o me cuentan que en su Instagram es Gabriela, nos acaba de saludar. Nos dijo, Sí, la vi. hola, bella, Sí, ustedes. sí, 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 la vi. Qué alegría saber de ella. Si ahí anda Gabriela dando vueltas por aquí, por allá, una nunca sabe dónde anda. Igual a mí me gustaría aprovechar de contar que a veces Gabriela aunque quizás lo vaya a renegar, saca cartas natales Sí. y te las manda por WhatsApp, dicen. Oye, y Gabriela también tiene una historia con México, po. Entonces yo creo que también puede ser que haya una identificación con la ranchera.
Gabriela es, si estás por ahí, manifiéstate, si quieres, si puedes, Sí, sí. ni Queremos te avises. saber cuál es tu ranchera preferida. Ahí respondió. Pero mira, Sí, para patologizarme, para decirme loca, sí, sí, total. me patologizó en su comentario. Sí. Mira, también está la amiga turquesa mentolada, que aquí Oh, en su Instagram tiene esa. su identidad de Lila Mermelada. Sí, sí, lo sé. Vengo saliendo de la magia de Violeta, se fue a los cielos y ahora con ustedes, dice. Ah, Mírala, el otro día hablábamos de turquesa, su lindo nombre, ¿por qué turquesa? Lo que significaba desde el punto de vista geológico, y ahí ya estuvo averiguando y seguramente ya sabe muchas cosas del mineral turquesa. y Gabriela es, abajo agrega, como soy escorpiones odiosa. Ella es una escorpión. Oye, mira, y a ver, ¿cómo se llama? Guadalupe del Carmen, Y no le gustan las rancheras, dice, no le gusta, mira, no le gustan las rancheras. pero tiene Y doctorado, dice la La turquesa. Guadalupe del Carmen no está claro su nacimiento, pues uno podría ser a principios de enero, por lo tanto sería Capricornio, y otro es a mediados, creo que como el 18 de octubre. ¿Eso qué es? A mediados de octubre, ay, podría ser Libra, Ya. Libra. Uy, yo, eh, ay, bueno, como por orden, para poner una, más que estructura, punto de apoyo. Y en estos puntos de apoyo, sí, darte mi apreciación respecto de lo que me preguntabas. ¿Por qué escuchamos lo que no nos gusta? La pregunta es, ¿no nos gusta? O ¿O sea, yo no digo que no por lo nos que no gusta, estamos no, de acuerdo? ¿por qué escuchamos aquello que se supone que está en contra de nuestro pensamiento, estamos en contra del machismo y sin embargo escuchamos cosas que perpetúan el machismo? Eso, esa es mi gran pregunta que le hago a la antropóloga de lo salvaje. Wild Anthropology. Eh, Mira, yo con todos mis doctorados lo que podría responderte es, como dicen por ahí, devolver la pregunta un poquito transformada. Porque como uno ha aprendido a transformarse también, entonces ya transforma preguntas, palabras. Y mi pregunta es, ¿va en contra de nuestro pensamiento? ¿Realmente? mm, Y antes de que tú pudieras responder, a mí me gustaría agregar, porque yo hablé la nada misma de la prohibida. Entonces, ahora que tú sí, estabas pues, indicando estos datos como de su año y, bueno, su fecha de nacimiento posible, a mí me gustaría contar que la prohibida es del... Ella nació el 20 y tanto, 21, 22 de junio, entonces vendría siendo una cáncer. Cáncer con harto de Géminis. Así que, como decía mi mamá, es bastante habilosita la niña. Porque viste que Géminis es el constante estudiante, alumno o alumno. Eh, y decir que, bueno, en el caso de la prohibida, para aproximarnos a ese personaje, es que podríamos entenderla como una drag queen. Entonces ya esta exageración es muy maravillosa porque mm, viene a ponerse en términos de cómo lo entendería Perlonger como neobarrosa. Bien de barro, bien que te chorre el rímel, que le dicen. Sí, bueno, contar también que en el caso de este ser que encarna la prohibida, estuvo ahí trabajando harto rato en cuestiones como ser modelo, stripper. Dicen que tuvo mm. un novio italiano, se vinculó con un novio italiano y que terminó un poquito mal, entonces luego de aquello empezó a explorar en este mundo de la música. Claramente tuvieron que descubrirle para aquello. Y me enteré que su nombre legal, su nombre de pila al menos, es el mismo nombre de mi hermano. Ay, Mira, me gusta, me gusta.
Sí, y quizás contar además que no fue hasta Flash, donde ya salta de estrellato. Sí. Sí, Ya, y ya, pero y es grande, porque ya para los 50 está súper y sigue creando. Sigue. Bueno, eso yo podría contar más o menos ya, de la prohibida. oiga, a mí me gustaría, pero que me devuelva con una llamada, con una pregunta. eh, lo encuentro, lo encuentro como, no sé, denos Falta a de conocer respeto. sus sí, no sé, pero ayúdenos a entender nuestros, nuestros placeres, porque demuestre todos los papers que ha escrito, demuestre todos los títulos. Oxford no, en una universidad en Oxford no es cualquier cosa, entonces yo creo que es súper importante que nos trate de aclarar por qué eh, nos gustan esas canciones que van de repente en contra de aquel discurso que nosotros andamos eh, polulando por ahí en nuestros entornos. ¿Puede darnos alguna aproximación? Mira, vengo saliendo de un té, porque yo no voy a decir eso de las 11, no, de un té. Y un té ¿Ya? que tú sabes que en algunos lugares se toma a las 5 en punto. Y Sí. como también sabrás, en algunos lugares donde hay culturas un poco atrasadas, como la de estas tierras, es distinto. Entonces, lo planteo así para que se entienda. Bueno, vengo saliendo de un té con Enrique Dussel, que me contaba que estaba bastante decepcionado de lo que viene siendo la actuancia que le llaman algunas feministas, no la actuación, la actuancia, tú no eres mujer, la actuancia de Enrique Dussel, esta performance, perdón, de AMLO en este gobierno. Que recordemos, el partido Morena estuvo siendo capacitado por mi amigo Enrique Dussel y por la otra señora llamada Karina Ochoa, ambos que se paran desde los decolonialismos. Sí. Conver conversando algunas de estas cosas con Enrique Dussel, siempre iluminándome, porque a eso se dedica mi amigo, a iluminar la ignota oscuridad de las culturas atrasadas. Yo me quedé pensando en, en algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ya, pasemos a eso, pues si aquí esta cuestión es improvisación, y si tenemos que romper con esos hilos conductores, mejor, bacán. Sí, yo no sé si mi amigo estaría tan de acuerdo. No, pero qué me importa, dale, vamos, como Ivana, que dirían te allí. tengo que contar que una vez estábamos exponiendo, Karina Ochoa, yo, un tal Ramón Grossfogel, y un montón de seres parados desde los decolonialismos, y Dussel solo me interrumpe a mí ¿Mm? para hacerme desde su perspectiva unas recomendaciones. Antes había interrumpido, bueno, el día anterior a Karina Ochoa. Amiga, ¿tú por qué crees que se producen ese tipo de situaciones? Tú que también eres bastante renombrada y tienes títulos hasta por debajo de la lengua, que decía mi madre. No, pero mis títulos ahora son títulos que tienen que ver con la cocina. Te digo, yo tengo una especialidad ahora que yo creo que algún día espero que puedas probar esa especialidad porque yo tengo un título en esa especialidad que son los porotos con rienda. Y no cualquier poroto, los porotos tórtola. Entonces, esos son mis títulos ahora, no sé, yo no podría responder a eso. Estoy muy centrado en ese tipo de cosas ahora. Yo estoy concentrada y centrada en mis trenzas Oye, te quedan súper bien tus ancestrales. trenzas. Además, sabes que creo que tus trenzas son súper
estás muy de acuerdo con la ranchera, o sea, eres muy ranchera con esas trenzas. Esto es muy propio del autóctono. Sí. Y no tendrá que ver esta, ya que tú me respondes con una pregunta, que en Porque, realidad amiga, es que las no, decoloniales lo que decimos es que no construimos teoría, construimos perspectivas. Entonces, a devolverte la pregunta, te permito a ti elaborar tu perspectiva. sí, estoy pensando y quizás tiene que ver con que en realidad estamos colonizados y pensamos que estamos de que estamos descolonizados, pero en realidad estamos muy colonizados todavía. Y eso está como impregnado en nuestro ser. Y el que nos guste una canción Cebolla o el que nos guste una canción es nada más que una muestra de que estamos colonizados. La verdadera descolonización será cuando ya no nos dejemos de ver, de escuchar esas, de sentir placer por esas cosas. Y ¿sabes qué? A partir de esto me he dado cuenta que estoy extremadamente colonizado, porque me gustan muchas canciones Cebolla, disfruto de muchas y las escucho en silencio, no lo sabe mucha gente, así que lo siento, es un proceso difícil de descolonizarse. Al propósito, Pandamonio 65 Nos comenta. falta, nos falta mucho para descolonizarnos. A ver si la gente que está ahí conectada se le ocurre por qué tenemos estos como, por qué nos pasa estas cosas con las canciones, estas canciones que son muy, que van muy en contra de toda aquella, que están muy de la mano o que van muy con este régimen político heterosexual heteronormado. Compártenos tu carta astral. Mi carta astral no tengo idea cuál es mi carta astral. Grupovenus.com o loscercanos.com. Porque por supuesto que Yo, la astrología también está profundamente colonizada. Y porque da sí, un pues, poquito lo mismo el sol en donde se ubique el sol, que además la gente dice mi sol, como si fuera suyo. Y hasta donde yo entiendo, el sol es compartido por distintos seres, planetas, existencias varias. Pero igual retomando lo que tú señalabas, eh, y también un poco lo que mencionaba ahí Pandamonio 65, es cómo entendemos esa colonización dentro de nosotras, de nosotros, de nosotros, cómo la evidenciamos. Ya hemos señalado que en estos gustos por ciertos temas, que incluso es mucho más profundo que el gusto, es que nos hace vibrar, nos hace sentido, como dirían por allí, pero ¿en qué otros aspectos de nuestras vidas opera esa colonización? La tuya, por ejemplo, amiga, ¿dónde más? espérate, mira, Turquesa, algo está diciendo, yo creo que es importante leer a Turquesa. Bueno, y a toda la gente que quiera comentar, así que dice, porque queda mucho trabajo por hacer. Jijiji. E incluso cuando esté destruido y desmoronado, habrá registros y memorias, y eso implica que aún quedará trabajo por hacer. Entonces, yo creo que aquí surge una cuestión súper importante que tenemos que, yo creo que empezar a hacer un trabajo desde estos territorios, porque lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros llevamos 528 años construidos a partir de los invasores, y entonces surge como esa cosa de empezar a visibilizar cuáles son nuestros colonialismos, nuestros microcolonialismos, así como se habla de micromachismos, nuestros microcolonialismos. Eh, quizás la ranchera, la ranchera es como una muestra quizás de
de no sucumbir mira, al colonialismo gringo de aquella época. Y mira quiénes están siendo decoloniales en ese sentido. Es el pueblo que se identifica con esa música. Pero si nos vamos más atrás y vemos que esa música es muy del binarismo, estamos muy colonizados. Pero es interesante lo que tú señalas, porque es muy importante el contexto, porque eventualmente hay herramientas que ahora, con el paso del tiempo, o en nuestro contexto, esto que se llama Estado-Nación Chile, hoy que estamos, ¿a cuánto estamos? 29 de junio del 2021, aquí dice la es Gabriela, perdón, para no mal. Espérate, mira, nos está escribiendo también, dice Rogelio, de la revista Es Cupe. Ay, sí, se me Cupe, habló. quizás quiere algún tipo de colaboración con usted, con todos sus títulos. Y Gabriela nos está diciendo amor romántico con niña, que aún está dentro, bien dentro. Aquí están mis títulos. Las tres. Más trenzados que amor romántico, pareja de amor romántico, y se trenzan. Y pueden adquirir distintas formas. A veces de esta manera. Ahí te pareces a la Leia, a la princesa Leia. Hoy soy antropóloga de colonial y princesa Leia. Te queda súper bien ese. Déjate ese. Ay, mira, amor romántico. La Gabriela es. La Gabriela nos dice amor romántico. ¿Y Aún está dentro bien. ¿Y qué dice del patriarcado, que es más antiguo que lo colonial? No sé, no lo vi. Sí, eso decía entonces. Sí. Sí, es más antiguo que lo colonial. El punto es que, a propósito de lo que menciona la Gabriela es, y yo, bueno, retomando lo que planteaba yo, que por supuesto yo tengo acuerdo conmigo, porque de eso se trata el asunto. Para eso son los títulos, para llegar a tener acuerdo contigo, porque tú te citas a ti misma. Sabemos que así funciona. Los contextos, pues. Hay resistencias que a veces nos cuesta comprender, porque como lo asumimos todo desde nuestra perspectiva, entonces no logramos conciliar con otras maneras, porque por ahí decimos, eso es muy patriarcal, eso es muy colonial. Pero, ¿y los contextos, niños? No sabemos las resistencias que están dando detrás. Sí, sabes que yo pensaba, hace un tiempo pensaba, porque tú sabes la historia de la Machi Marta. La de Navidad. Sí. 94. Machi Marta, que yo intenté buscar algún registro de Machi Marta y no existen casi registros de Machi Marta. Fueron borrados los registros de Machi Marta. Mira, espérate, Lila Mermelá nos dice, sí, siento que también son señales, atenciones que nos invitan a observar qué tanta colonización que percibimos en esa canción podemos evidenciar en nuestras cotidianidades. El patriarcado fue impuesto por la Iglesia, lamentablemente. Recordar que esa música es una manera de registrar esa colonización percibida, nos dice Lila. Todas las culturas de pueblo originario es femenino, es decir, un matriarcado. Pandomonio 65 nos dice eso. Pero mira, oye, nos salieron nuestros Instagram escucha, muy expertos. Todas las culturas de los pueblos originarios es femenino, ya eso sí lo habíamos leído. Y reitero, dice la Lila, la turquesa, y reitero, puntos de apoyo para situarnos y observar en qué estamos y qué habitamos, como por ejemplo lo patriarcal colonial.
¿Quién es? ¿Quién es? No sé qué dice. ¿Por qué? Pregunta por Machi Marta. Machi Marta. Machi Marta es lo que Machi Marta habitó por los 95, por ahí fue, Li- Ya, ¿me que había escuchas bien? sido. ¿Quién es Ya. Machi Marta? Machi Marta habitó por los 1990, 95, por ahí fue, ¿verdad? Si que no me equivoco, ya yo no La, manejo mucho la arrestan en el 94. Bueno, en el 94, 94-95. la red, Porque la claro, acusaron de haber practicado brujería, dado que sí, cuando tuvo que atender a un niño que venía muy enfermo, ella advirtió que aunque sí, no estaba, bueno, y sí, y era una, pero la cuestión es que Machi Marta, eh, para los ojos de los colonizados, era un hombre vestido de mujer y que hacía Machi, una gran herejía porque en nuestros pueblos originarios la colonización coló tan fuerte que hizo renegar de aquellos Machi que en sus inicios, previo a la invasión, eran los llamados machihueyes, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Desde las voces y desde el lenguaje del castellano, fueron tachados de sodomitas, de que practicaban el pecado nefando y todo este tipo de cosas, porque ellos venían con esa visión de lo binario, de, eh, de hecho, ¿cómo se llama? Lo definen como, a los machihueyes los definen como aquellos seres o sujetos que tienen ¿cómo era? Dual, cualidad, sí. un género dual, como que se movían entre lo masculino y lo femenino. Eso visto desde los ojos de los invasores. Eso, más o menos la historia del Machi Marta hace alusión a aquellos machihueyes, que ahí tuvo una historia súper heavy porque no me recuerdo en qué terminó. ¿Te Le acuerdas? quemaron la casa. Su Quemaron la propia casa. comunidad le quemó la casa Sí, porque como estaba acusada de bruja, previo a, bueno, posterior a su salida de la cárcel, que además recordemos que estuvo en una cárcel de hombres. Y ella tuvo que salir, abandonar por lo tanto su localidad y seguir, digamos, como con su acción de machín en otros lugares. ya, y si dice ahí, por ejemplo, Pandomonio, siempre los pueblos originarios tuvieron en lugares especiales de la sociedad la sexualidad, las especiales de la sociedad la sexualidad no es tema. Claro, es que no funcionaba en términos siquiera de sexualidad, ni siquiera en Sí, términos de género. Más bien habían, bueno, por lo que se sabe, unas funciones sociales, sí, por lo tanto no había identidad, porque en ese sentido, como la conocemos, porque no era como una autopercepción que era solo autopercepción identitaria, sino como siendo, te articulabas en comunidad, que como cada rol dentro de esa comunidad era fundamental para que se mantuviera la unidad a propósito de que se desarrollaba la comunalidad. Es muy sí. interesante. Ahí le vamos, por ejemplo, a Pandomonio, si quiere ahondar más en el tema, hay ahí algunos trabajos que les podemos compartir después cuando dejemos este video, que hay algunos trabajos de la Basigalupo, de las Ay, pocas, mira, la no conozco. Basigalupo, ella, yo me contacté con ella, po. ¡Ah! Me contacté, ¿cachai? Ya me escribí, porque ella está en Texas, imagínate en Texas, po. Ella, contacté con ella, ¿cachai? Y hablamos, y, y porque le pedía yo más información, si había sido, y ella me decía, ¿sabes qué? Ese fue mi tema de tesis, y como que no volvía a ahondar más en los temas
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La forma de hacer y vivir de los pueblos del sur de Chile, previo a la cuestión. Y la verdad es que son como súper pocos los trabajos que hay respecto de lo que pasó, de lo que es previo a esto. Sí, son bastante poquitos. De hecho, yo hablaba, porque tú sabes que, bueno, bueno, una vez me tocó coincidir en un X lugar con este historiador mapuche, el Claudio Alvarado Lincopi, creo que al ¿Mm? revés, Lincopi Alvarado, bueno, si me equivoco me disculpo, pero lo pueden buscar así. Y yo le preguntaba por qué sucedía con la historia, porque él era historiador, respecto de Machihuello. Y él lo que me explicaba es que, claro, no hay registros porque efectivamente pues, tuvo lugar ahí esa borradura histórica. Que yo en todo caso, igual me gusta entenderla como un intento de borradura, porque si fuera Mm, si efectiva la borradura, no estaríamos hablando de Machi Marta, porque si a mm, Machi Marta la descubrieron recién en el 94, 95, es que entonces algo ha sucedido con la borradura y no nos consta que no mm. sigan existiendo estas subjetividades, cuerpos. Igual a mí me gusta plantearlo en términos de cuerpo porque me gusta entender el cuerpo como un territorio, entonces me gusta esa figura de la cuerpo territorialidad. Que, porque cuando se saquea esto, se saquean nuestros cuerpos también, no solo el agua que secan, los ríos que nos secan, sino que con ese río que se seca, nosotras también nos vamos secando. Somos parte de las angustias de esas tierras, Mm. que a veces nos llevan a escuchar canciones y luego nos preguntamos por qué las escuchamos. Y las escucha, y claro, y después como que las escondemos, porque no puedes saberlas, no, nuestros compañeros de lucha no pueden saber que nos gustan esas canciones. No, por favor, no. Oye, niño, Bueno, yo creo que es súper importante o sea, yo creo que el primer paso es que lo reconozcamos. Reconozcamos cuáles son las cosas que nos gustan para después empezar a ver cómo nos descolonizamos. Dime. que yo, bueno, tomando un poquito lo que tú dices, porque claro, si no lo reconocemos, si no nos hacemos cargo, luego termina estallando muchas veces en angustia, en una serie de violencias a propósito de la autorrepresión. Ahora yo me puse de las taurinas. A mí el sol no me anda en Tauro, me anda en Acuario, pero tengo mi nodo norte en Tauro. Entonces, como me puse taurina, ya se va a cumplir el tiempo de exhibición de este capítulo Sí, piloto. sí. Oye, mira, ahí el pandemonio nos habla del machi celestino, que no es solamente una cosa de... Claro, pero es que esto es, claro, va más allá, hay una cosa performática con el cuerpo ¿cómo se llama? Del visto como hombre. ¿Cuánto nos quedó? ¿Nos queda? Nos van a quedar unos 2 minutitos para el cierre. Ya, para que se corte. Mira, ya me parece, yo creo que estuvo bien, no sé qué pensará la audiencia. Yo no sé, bueno, si nosotros si nos da la gana, seguiremos haciendo esto, si no, no lo haremos y ya está. O sea, sin estreses. Así es, como dice una compañera de casa, sin estresores. Sin estreses. Oye, bueno, fue un gusto estar con tan afamada y eminencia. O sea, nunca no me había tocado así como dialogar. Igual debo reconocer que estaba súper nervioso. Me generaba Ya, mucho. disculpe, un paréntesis, nos quedan 20 segundos. Ya, sí, ya eso, que me estaba bastante nervioso, que con el pasar del momento como que se me quitó.
porque igual es heavy estar así como ante una